parte teórica será un poquito tediosa probablemente, en el sentido de que hay varias cosas que vamos a tratar que tienen que ver con ensayos, con cosas que vamos a presentar más adelante, pero que luego van a irse aterrizando y hacerse mucho más interesante en función de los laboratorios que tenemos. Entonces, el laboratorio del sábado, que recuerden ese acá, quienes desean ir en bus, que estimo que la gran mayoría, incluyéndome, estaremos aquí 7:50. El bus sale inexorablemente a las 8 de la mañana. ¿Ok? No quiero que parta y ver ahí a alguien que está esperando que lo Sí soy. Así que 8 de la mañana parte exactamente esa es la hora. Digamos 8:45, 8:50 y directamente vamos, yo ya les diré si vamos a hacer el laboratorio primero o hacemos la clase. El laboratorio es bastante simple. Es tomar unas medidas en función de temperatura, peso, longitudes. Y principalmente se apoya en recordar o aprender a utilizar el pie de rey o vernier. ¿Cuántos de ustedes en física llevan laboratorio de eso? ¿Sí? ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué ciclo es física? ¿Segundo? ¿Primero? Pie de rey. Tercero. Y estamos en séptimo, o sea, 2 años no pasa. Sí, ya me olvidé. Pues. Por favor, algunos pasos. Y recuerden que todos los laboratorios, me faltó un poco agruparlos en el CAPA, lo voy a hacer durante este día, me disculparán un poco. Todos los laboratorios presentan un informe de manera agrupada. ¿Ok? Y ese laboratorio, si el laboratorio es el sábado, el siguiente sábado se presenta el informe. ¿Ok? Yo les voy a dar las pautas ese día, también por eso tenemos un espacio para hacerlo en clase. Y ahí les presentaré cuál es el formato, qué es lo que espero de los laboratorios, etcétera, etcétera. Pero se presenta de manera grupal la siguiente semana. Y ese día, después de ustedes me entregan el laboratorio, yo tomo un test. Espero que sea en línea, si no va a ser escrito, y eventualmente en línea, que vale 10 puntos. Así que son 10 puntos de laboratorio grupal y 10 puntos de lo que ustedes hagan en los test. ¿Ok? Recuerden que ese es el 30% de la nota total, ¿no? Porque es el producto acreditable. Así que hay que hacerlo bien. ¿Sí? Ya. Entonces, bueno, yo siempre estilo a recordar un poquito lo que hemos hecho la semana pasada. Así que, un poco para recordar también, yo estoy seguro que nos quedamos en la diapositiva 34. Vamos a intentar avanzar bastante rápido para darle el alcance en función de lo que podamos avanzar ahora. ¿Ok? Así que recuerden, esta es la unidad 1, la TC1 la tomamos en la semana 5, el cronograma es el que ya se encuentra en capas. Estamos en la segunda parte. La primera parte es bastante simple. La primera parte tiene que ver con el origen del suelo y todos aquellos temas que trajimos un poco de la geología y pues poder aterrizar en lo que es la formación de los suelos. Ahora vamos a hablar de las exploraciones geotécnicas. ¿Okay? Que puede pasar un poquito abstracto porque todavía pues recién este es un curso introductorio, pero espero que pueda darse algunos conceptos claros que ustedes les permitan pues eventualmente definir algunas diferencias en los ensayos y los métodos de exploración. ¿Okay? Ya hemos hablado cuál era la necesidad de realizar una exploración geotécnica. Como cualquier estructura que nosotros tengamos allí, la costa verde nos sirve bastante bien como una especie de corte de los materiales que tenemos subyacentes. Subyacente quiere decir que se encuentra subyacente quiere decir aquello que se encuentra por debajo de la superficie, así que yo voy a utilizar esa palabra de ¿okay? Cuando digo estratos subyacentes, quiere decir los estratos que se encuentran por debajo de determinado nivel que denominamos superficie. ¿Okay? Entonces tenemos una obra civil, como por ejemplo una edificación de un número importante de pisos, como yo vengo por la Javier Prado, siempre veo unos edificios de 30 niveles, 35 pisos, que son bastante bien diseñados. Entiendo yo que por necesidad probablemente sean diseñados con aislamiento en la base, pero ese es otro tema que ya ustedes me tocarán cuando lleven algún curso de ingeniería estructural y si interesa por esa especie que pueda pues, hacer algunos comentarios sobre lo que pueda hacer. Entonces, conociendo el perfil del suelo, uno puede estimar el tipo, el tamaño y el peso de las cimentaciones, ¿cierto? Ya habíamos visto que como tipo podemos estar hablando de cimentaciones superficiales y cimentaciones profundas. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, podemos tomar, cuando coloco ejes, por ejemplo, estamos hablando de zapatos, ¿verdad? O de cimientos corridos, ¿verdad?
o podemos estar hablando también de losas de cimentación. Todos estos son superficiales. ¿Por qué? Y ustedes, si llevan cimentaciones, van a aprender por qué. Tenemos la superficie del suelo y tenemos el elemento estructural como tal. ¿Ok? Tenemos aquí la zapata y lo que se llama una profundidad de desplante, es decir, desde la superficie hasta la parte más baja de la cimentación. ¿Ok? Entonces, yo tengo también lo que se llama el ancho de la cimentación, que es B, y obviamente tengo el largo en la otra dirección, que es E. Si la relación entre DF entre B es mayor a 5, estamos hablando de una cimentación profunda. ¿Ok? Más o menos. No es necesario que ustedes recuerden eso, pero más o menos estamos en ese. Estamos hablando de cimentaciones profundas. Es decir, la profundidad de desplante es mucho mayor que el ancho. Eso un poco para presentarles las definiciones. Y por ello, los cimientos profundos más comunes son los que se denominan pilotes. En el curso de cimentaciones agarramos todo esto de manera mucho más exhaustiva, entendiendo que ustedes ya llevan un curso de mecánica de suelos, así que voy de frente a la parte de cimentación. Un pequeño recordatorio de cosas de suelo, pero algo que sucede. ¿Okay? Así que las exploraciones geotécnicas que me permiten, a partir de la obtención de muestra o de algunas propiedades geotécnicas que podamos evaluar, las propiedades de los suelos, vamos a poder definir principalmente el tipo, superficial o profunda, y dentro de superficiales algunas tandas y dentro de profundas algunas tandas, porque los pilotes tienen una cantidad bastante amplia de tipos dentro de ese bloque, y el tamaño de la cimentación, es decir, las dimensiones. En este caso, ¿cuál sería la dimensión? El ancho y el largo. En el caso del pilote sería principalmente la profundidad o el largo y el diámetro que lo asocia a este. ¿Ok? ¿Sí? Entonces ya hemos visto que a partir de exploraciones geotécnicas nosotros podemos realizar la interpretación más confiable o con menor nivel de incertidumbre. Obviamente nosotros podemos realizar una mejor interpretación si es que realizamos una mayor cantidad de exploraciones geotécnicas. Es decir, si yo hago más calicatas, si hago más perforaciones, si hago más ensayos físicos, pero mientras más haga, se hace económicamente más alto, digamos, la evaluación de ese terreno, de ese lugar, y yo no puedo extenderlo demasiado porque se hace económicamente inviable. ¿Okay? Entonces la idea es encontrar un equilibrio económico y un equilibrio técnico, y por encima de lo que pide la norma como mínimo. ¿Okay? Siempre la normativa es o son los mínimos requerimientos que nosotros debemos cumplir obligatoriamente. Eso debe quedar claro. Nosotros debemos ir por encima de ello y que sea económicamente mejor. ¿Sí? ¿Alguna consulta? ¿No se entiende mi letra? Dime, contame. Ahí. Habíamos visto que las características mecánicas tienen que ver con la resistencia, ¿cierto? Yo tengo que evaluar que la resistencia del suelo sea mayor a lo que se entrega como carga, la columna, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y las características hidráulicas tienen que ver con el flujo de agua subterránea. ¿Ok? Porque una cosa es un suelo seco, húmedo, y lo que vamos a aprender más adelante a lo que se denomina saturado. Es decir, que todos sus vacíos están llenos de agua. El comportamiento del suelo cambia en función de las características de saturación que tiene. ¿Ok? Así que esto lo podemos hacer porque ya queda claro que en función de las características de la investigación geotécnica, el profesional responsable puede definir el tipo de cimentación. Al lado izquierdo de ustedes vemos una losa de cimentación, que es una cimentación superficial. ¿Ok? En el caso de un pilote, estamos hablando de cimentaciones profundas. ¿Ok? ¿Cuánto vamos a un caso de cimentación del tipo losa de cimentación, por ejemplo? Cuando las dimensiones de la zapata, que es B por L, son bastante grandes. Es decir, necesitamos una zapata lo suficientemente ancha y lo suficientemente larga, que mejor colocamos una losa de cimentación hacia todas. ¿Ok? Generalmente los pilotes se diseñan para que, recuerden, ¿cuál es? Si yo puedo aislar un poquito para
que nos demos una idea a este nivel de curso introductorio, me parece importante poder presentar este tipo de cosas. Tenemos el pilote, y el pilote tiene una fricción, ¿cierto?, a lo largo de toda la longitud del mismo. Y también esta punta, al llegar a un estrato lo suficientemente competente, tiene una fuerza de resistencia. ¿Okay? Así que el pilote puede trabajar vía dos medios, lo que se denomina un trabajo por fricción, que tiene que ver con todo el perímetro del pilote, y lo que se denomina una resistencia por punta. ¿Okay? Entonces, dependiendo de las características del diseño, yo podría hacerlo, el pilote, por fricción o por, ¿ok?, o un aporte, digamos, porcentual de cada uno de estos mecanismos. ¿Ok? Es importante que ustedes sepan que los pilotes trabajan a fricción y o por punta. Yo denomino un pilote por fricción si la mayor cantidad de la resistencia está dada por ese mecanismo, y por punta si la mayor cantidad de resistencia se da pues por ese otro mecanismo. ¿Ok? Tan simple como eso. Ya. Seguimos. Okay. Bueno, las etapas ya las vamos a definir un poco aquí. La primera fase, siempre recuerden, es la recopilación de información. Lo primero que debemos hacer, y ahora la web es vasta y libre, entonces podemos recopilar información pública. ¿Okay? Existen ciertos organismos que trabajan con recursos del Estado, y como tal la información que estas generan pues es de público acceso. ¿Okay? Claro, aquí no voy a poder hacerlo, pero quizás ustedes ya más adelante, cuando lleguen a algún curso que sea necesario recopilar algún tipo de información, pueden ingresar al portal de SIGRID. SIGRID es un nombre, pero es un acrónimo de un sistema de gestión de riesgo de desastres. Quizás podemos no entrar aquí porque no me acuerdo mi usuario y contraseña, y en general a veces de mi computadora entra automáticamente, pero ahí dice, ¿no? Sistema de información para la gestión del riesgo. ¿Ok? ¿Para entrar aquí? Aquí tenemos una serie de cuestiones y podemos entrar al visor de mapas, pero requiere usuario y contraseña y no me acuerdo sinceramente cuál es mi usuario y contraseña, pero ustedes lo pueden ver aquí. Aquí ustedes pueden evaluar, por ejemplo, un mapa de este tipo que está aquí en esta parte, que es un mapa de riesgos, o un mapa de suelos, o un mapa de lo que llamamos la semana pasada microzonificación, es decir, de clasificación de suelos. Mapas geológicos, mapas de peligro hídrico, mapas de escorrentía en lluvias, todo eso lo pueden verificar aquí. Y ustedes ahora, bueno, son informáticos nativos, en mi época no era tanto así, deberían quizás aprender eventualmente durante su formación algún tipo de programa que tenga que ver con el sistema de información geográfica. ¿Ok? Si a ustedes les gusta eso, podrían utilizar el QGIS, ¿ok? Que es un programa libre, de libre acceso, eso es lo que se llama freeware. ¿Ok? Este programa es libre. Ustedes pueden hacer mapas temáticos georreferenciados, es decir, con coordenadas que se pueden ubicar en cualquier lugar de nuestro país a partir de un programa como QGIS. La forma pagada y más comercial es el ArcGIS. ¿Okay? Esta es pagada, este es libre. Obviamente este es más amigable que este, pero ustedes pues son lo suficientemente capos en las cuestiones informáticas, no creo que tengan problemas en aprender. ¿Okay? Hay cursos en línea, hay tantas cosas que ustedes pueden aprender para tener, digamos, más competencias académicas y profesionales al momento de salir de la universidad. Me parece que es importante. En la UNI hay un curso electivo de ArcGIS. Ahora creo que están migrando en QGIS, pero ahora todo está en internet, o sea, en el buen sentido de la palabra, así que ustedes mismos pueden aprender. Y a través de aprendiendo QGIS, ustedes pueden abrir cualquiera de los mapas temáticos, porque todas esas áreas de peligros los pueden descargar libremente desde SIGRID. Por ejemplo, el Centro de Investigación donde yo trabajo, anualmente todo lo que hacemos al año lo subimos a SIGRID. CENAMI sube sus cosas a SIGRID. El Instituto Geofísico del Perú sube sus cosas a SIGRID, y así sucesivamente. Las municipalidades pueden descargarlo y usuarios también, como ustedes lo pueden hacer. Eso es lo que les recomiendo para, digamos, alimentar un poco sus competencias académicas y profesionales. Entonces, a lo que íbamos era que podemos compilar información, ¿cierto? Podemos recopilar información de fuentes libres, y también algunas empresas que tengan a bien compartir su información con nosotros, pues podemos hacer.
Así que la primera fase es la recolección y la recopilación de informes. ¿Sí? Lo segundo, no podemos hacer un plan de trabajo si no vamos al campo, ¿ok? Si no reconocemos las condiciones en las cuales vamos a realizar ese trabajo. ¿Está bien? Entonces, sí o sí, al menos desde nuestra perspectiva geotécnica, en mecánica de suelos tenemos que ir al campo, la gran mayoría. ¿Ok? Entonces, un reconocimiento preliminar, ¿para qué? Para conocer qué tan fácil o difícil es acceder al sitio, identificar si existen instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, etc. Servicios públicos y algunas otras condiciones que ya hemos hablado en la clase pasada. ¿Ok? Después, una vez que hemos recopilado la información, luego que hemos ido al campo, podemos de manera más eficiente plantear un plan de trabajo, ¿ok? En el cual vamos a definir un número de exploraciones y una profundidad de exploraciones, ¿ok? Eso es principalmente lo que vamos a nosotros a conversar, espero, durante el día, ¿ok? Luego, esas muestras de existir, de hecho sí o sí tenemos que traer muestras, porque recuerden que yo les hablaba de ensayos directos y de ensayos indirectos. Yo no puedo llenarme de ensayos indirectos porque el ensayo indirecto no me permite en la mayoría de casos extraer muestras, así que a ciegas estaría haciendo una interpretación. El ensayo directo sí, pero generalmente es más caro. Me puedo llenar de ensayos directos y hacerme no tan competitivo económicamente si es que deseo que mi propuesta pues, sea eventualmente la elegida. Así que tengo que encontrar un equilibrio. ¿Okay? Entonces, en las directas, que sí o sí tendrían que existir, hago una serie de ensayos que me permitan conocer principalmente las características mecánicas e hidráulicas de los materiales. Y finalmente, con toda esa información, pues redacto mi informe para que sea pues útil a las demás especialidades. ¿Okay? Bloqueo. Okay, pues, esto lo vamos a saltar como es. Ya. Vamos a la parte de 0.50, pero aunque esta parte les comenté la semana pasada, mejor sentamos un poquito. Vamos a ver aquí. Eso, Este perfecto. ejercicio, que si lo voy a hacer todo lo que sea en las diapositivas, yo lo hago, solo que si pongo la solución en la diapositiva, nadie me va a hacer caso en la pizarra. Así que yo procuro hacerlo en la pizarra y ustedes lo copian, me toman fotos, etcétera, pero me atienden, que es lo importante. Ese ejercicio lo vamos a hacer. Y ese ejercicio como tal, si ustedes lo leen rápidamente o lo leen después, es un caso real, o podría ser un caso, bien podría ser un caso real de un requerimiento que ustedes están, ¿no? Saben que tengo esta área, quiero emplear esta área para hacer este tipo de edificación, este otro tipo de edificación, este otro tipo, y ¿cuál sería digamos, las exploraciones geotécnicas que como profesional competente usted me recomendaría? Entonces, analizo la situación, me apoyo en la normativa y planteo una propuesta. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Porque se dan cuenta que en la parte D indica esbozar un presupuesto tentativo a partir de los siguientes tipos de ensayos. Entonces, todo se aterriza en plantear una serie, un tipo y un número de exploraciones, pero también aterrizar en un presupuesto. ¿Ok? Habíamos visto los ensayos, las exploraciones geotécnicas, ¿ok? Tanto directas como indirectas. Vamos a hablar primero de las indirectas. Y en principio las indirectas tienen que ver mucho con la rama de la geofísica. ¿Ok? Me parece que la única facultad de geofísicos, o de ingenieros geofísicos, en Perú es la de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. De allí salen los geofísicos. Por eso la gran... Todos cuando yo soy geofísico, dicen, bueno, usted es arequipeño, no hay otra carrera de esa índole a nivel nacional. ¿Okay? Así que, como métodos geofísicos, pues vamos a hablar de los métodos geofísicos no invasivos. Y la gran mayoría de métodos geofísicos tiene que ver con la medición de propiedades en superficie, diferentes tipos de propiedades, como se indica allí, ¿no? La primera tiene que ver con las ondas sísmicas, es decir, plantear una fuente activa. Yo voy a colocar un martillo aquí, un golpe en el suelo, ¿verdad? Y genera una serie de ondas que se van a propagar. Luego, ¿qué más yo puedo medir? Puedo medir el campo eléctrico, ¿ok? O el campo electromagnético, pero voy a colocar eléctrico. Y luego puedo medir, por ejemplo, el campo gravitatorio. La variación de la gravedad puede también ayudarme a reconocer algún tipo de disturbancia geotécnica. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar porque como vez pasada, hay una serie de ondas que se generan a partir de determinada perturbación. Lo más fácil para comprender esto es cuando ocurre un evento sísmico. Cuando ocurre un sismo, ustedes se dan cuenta de que existe un tren de ondas o unas ondas que llegan primero
antes del gran movimiento, ¿verdad? ¿Por eso qué quiere decir? Que existen diferentes tipos de ondas que viajan a diferentes velocidades. ¿Ok? Eso es importante. Las ondas que viajan más rápido son las ondas P, son las que están aquí. Aquí están las ondas. ¿Ok? Luego, las de mayor movimiento son las ondas S. Ustedes cuando... Yo sé que es difícil pedirles calma cuando ocurre un sismo, pero cuando ocurre un movimiento, intenten estar calmados y analicen el movimiento antes de que ocurra todo, ¿ya? ¿Okay? Entonces, en las ondas es el primer movimiento y luego súbitamente empieza el gran movimiento. Ustedes, aunque no lo crean, pueden saber qué tan lejos es el epicentro midiendo esa distancia, o ese, no la distancia, el tiempo que toma entre la primera llegada y el movimiento más grande. Quiero decir, discúlpenme un paréntesis de este tipo. Imaginemos que tenemos una persona, ¿no? Entonces, esta distancia sería, pongámosle 100 kilómetros. ¿Ok? Y esta distancia